momento de resumir la temporada 2 de Andor de Star Wars, serie la cual en su primera temporada dejó 3 arcos más abiertos que las piernas de mi prima. El primero fue de Cassian Andor aceptando la oferta del comerciante Luthen de unirse a la rebelión en contra del Imperio. Luego el segundo fue de la senadora Mon Mothma siendo extorsionada por el banquero Davos Kuldun, quien la obligó a presentarle a su hija Leida a su hijo Stekan con la intención de que se casaran, o de lo contrario le revelaría al Imperio que se robó 400,000 créditos para financiar a la rebelión. Y por último el tercero fue revelando que los prisioneros del complejo penitenciario Narkina 5 estaban siendo usados como esclavos para construir piezas para el superláser de la Estrella de la Muerte. ¡Nos destruirán a todos! ¡Nos destruirán a todos! Todo empieza ambientado un año después de los acontecimientos de la primera temporada, específicamente con Cassian haciéndose pasar por un piloto imperial para robar un TIE Avenger del laboratorio Sinner 73, y todo esto mientras la senadora Mon Mothma por su parte llevaba a cabo los preparativos de la boda de su hija Leida con Stekan, preparativos durante los cuales Luthen se estaba zurrando de los nervios debido a que no ha tenido noticias sobre la misión de Cassian, ya que al aterrizar el pelotudo fue capturado por otro grupo rebelde, y como todo este tema de la rebelión se maneja de forma muy secreta, tardan como 100 horas en darse cuenta que ambos están del mismo bando, y para acabarla de joder, mientras esto sucedía el director Krennic solicita a los altos mandos del Imperio una reunión secreta, y esto con el motivo de hablarles acerca de un mineral llamado calquita que se encuentra en el planeta Gorman, el cual de conseguirlo en grandes cantidades les permitirá tener una fuente de energía ilimitada, ya saben para qué. El problema es que la extracción de este mineral podría desestabilizar el planeta y hacer kaboom. ¿Quieres que explote el universo? El capítulo 2 no tiene mucha información relevante para el resumen. Lo único importante de mencionar es que mientras los grupos rebeldes continúan desconfiando los unos de los otros, su discusión es interrumpida por el ataque de tremendo Doodle que arrasa con todo el campamento a su paso, masacre la cual es aprovechada por Cassian para liberarse de su captura, recuperar el TIE Avenger y huir como puñetas, y de ahí nos vamos al capítulo 3, el cual empieza ambientado en el planeta Minaro donde actualmente está refugiada Vix, o sea la exnovia candente de Cassian, quien en la temporada anterior fue torturada por la teniente Dedra para que le revelara todo lo que sabía sobre Andor, planeta el cual está siendo auditado por el Imperio para supervisar que sus actividades agrícolas estén en orden. El problema es que el planeta está viviendo la misma situación que Estados Unidos y México, o sea con estadounidenses contratando a mexicanos para hacer el trabajo difícil, ya que al no tener papeles les sale mucho más barato pagarles a ellos que a los estadounidenses, por lo cual al este soldado imperial darse cuenta que Vix no tiene visa, le propone no acusarla con sus superiores a cambio de que ésta le entregue el sisirisco. A cambio de eso, tu culo será para mí. Solo que como era de esperarse, la belleza se niega y se arma la gorda mamey. Guamazos durante los cuales Vix sale vencedora, pero llama la atención del resto de soldados imperiales y se arma la gorda todavía más mamey. La buena noticia es que Andor llega en el momento ideal a bordo del TIE Avenger, quien rápidamente desenvaina los cañones y masacra a todos a su paso, solo que por haber llegado tarde su gran amigo Brazo muere a manos de un mendigo Stormtrooper, por lo que no le queda de otra más que rescatar al resto de sus panas y escapar a toda velocidad de Minaro. Y de ahí nos vamos al capítulo 4 que está ambientado un año después, donde vemos que la senadora Mon Mothma está moviendo cielo, mar y tierra para que el emperador Palpatine deje de saquear el planeta Gorman, solo que como el cerdo se niega, a Luthen no le queda de otra más que solicitar la ayuda de Cassian una vez más. Pero si creen que esta misión será fácil para nuestro prota, tenemos el regreso de un viejo conocido llamado Cyril Karn, quien se le adelantó mudándose a Gorman bajo órdenes de su amada la teniente Dedra, a quien le asigna la misión de ganarse la confianza del frente de Gorman para hacerlos creer que está de su lado, ya que al ser una facción rebelde, Dedra necesita saber tanto sus planes en contra del Imperio, como la identidad secreta de Axis que nosotros como espectadores sabemos que es Luthen. Vivimos entre esta gente, ocultándonos a plena vista. Plan el cual empieza en el capítulo 5 con Karn reuniéndose con una miembro candente del frente de Gorman llamada Ensa, a quien le entrega información sobre todos y cada uno de los transportes imperiales del planeta, belleza la cual esa misma noche le da la bienvenida a Cassian al planeta Gorman bajo órdenes de Luthen, ya que al ambos ahora pertenecer a la rebelión deben ponerse al día, plática la cual consiste en revelarle a Cassian que el Imperio está construyendo un edificio que planea usarse como armería, y se sabe esto ya que gracias a la información entregada por Cyril Karn se dieron cuenta que todos sus transportes están llenos de armas, por lo que la misión consistirá en emboscar esos transportes y robar el armamento para usarlo en favor de la rebelión, obviamente sin tener ni idea de que están cayendo en la trampa de Cyril Karn. Y de ahí nos vamos al capítulo 6, el cual empieza con Cassian rechazando la misión debido a que la considera un suicidio, por lo cual a Luthen no le queda de otra más que sustituirlo por la líder rebelde Bel Sarta y su novia Cinta Kaz, quienes ya una vez reunidas con el frente de Gorman ponen una trampa de cargas electromagnéticos en uno de los transportes
transportes y luego proceden a descargar todas y cada una de las cajas llenas de armamento, pero en eso, ¡pum!, no contaban con que un civil impertinente quería pasar justamente por la calle por la que estaban realizando el robo, por lo cual al amenazarlo con un blaster y empezar a forcejear, accidentalmente suelta un disparo que termina quitándole la vida a Cinta. El capítulo 7 empieza ambientado un año después, específicamente con Luthen contactando a Andor para una nueva misión, la cual consiste en asesinar a Dedra debido a que ya descubrió demasiado sobre la rebelión y llegó el momento de callarla permanentemente. Así que nuestro prota se hospeda en un hotel que queda exactamente frente al apartamento de Dedra para estar al tanto de todos y cada uno de sus movimientos. Luego saca de su maletín todo un arsenal y por último se prepara para llevar a cabo el asesinato. La cuestión es que nos dejan con el Jesús en la boca hasta el próximo episodio, ya que este termina con la senadora Mod Mothma sumamente triste por estar perdiendo la batalla contra el emperador Palpatine, ya que al el planeta Gorman estar siendo constantemente bombardeado por el Imperio, la única salvación que queda para sus habitantes es buscarles un nuevo hogar. Y de ahí nos vamos al capítulo 8, el cual empieza con el Imperio construyendo una fortaleza alrededor del edificio de armería de Gorman, y esto con el motivo de esparcir el rumor entre los ciudadanos de que están por comenzar con la extracción del mineral calquita a través de un supertaladro, lo cual provoca que el líder del frente de Gorman llamado Carro llegue a la conclusión de que esta es una trampa por parte del Imperio, ya que están motivando a los rebeldes a atacar para que luego el Imperio tenga el pretexto perfecto para masacrarlos a todos. El problema es que ya es demasiado tarde y los ciudadanos salen a las calles a manifestarse, provocando la llegada de varios escuadrones de Stormtroopers para poner orden, pero a su vez todo el merequetenga impide que Cassian tenga un disparo directo hacia la teniente Dedra. ¡Apártense, salvaje! Minita, la cual por su parte es confrontada por su amado Karn, ya que se siente traicionado de que le ocultara durante todos estos años el tema de la extracción del mineral, y peor aún que esto implique la destrucción del planeta que ahora considera su hogar. Así que en venganza intenta advertirle al frente de Gorman la situación, pero de igual manera ya es demasiado tarde, ya que los soldados imperiales proceden a dispararle a uno de los suyos para hacer creer que los rebeldes atacaron primero y de esa manera comenzar con la masacre, incluso llamando a sus droides de seguridad serie K y X para hacer el trabajo sucio. Mendigos desgraciados los cuales asesinan a mi pollo Ensa haciéndola volar por los aires. Y para acabarla de joder, cuando Cassian por fin encuentra posición para un tiro limpio a pesar de la multitud, es descubierto de último momento por Khan para evitar que asesine a la traidora de su novia, quien después de unos guamazos por aquí y unos guamazos por allá está a punto de volarle los sesos, cuando de repente el que termina con el cerebro de fuera es él a manos del líder del frente de Gorman Carro, rebelión a la cual no le queda de otra más que escapar de Gorman dando el planeta por perdido, provocando que nuestro prota rompa en llanto hasta el punto en que decide olvidarse de su vida como mercenario y volverse un rebelde de corazón, por lo cual rápidamente roba un droide de seguridad serie KX destruido con la intención de usarlo a su favor, por lo que he aquí el nacimiento de K2SO, o sea, uno de los personajes más queridos de Star Wars Rogue One. Vaya pedazo de episodio digno de 79 Oscars. En efecto, es cine. El capítulo 9 empieza con Luthen asignando a Cassian como guardaespaldas personal de la senadora Mod Mothma, ya que planea dar un discurso ante el Senado acusando al Imperio de terrorismo y genocidio, y como eso obviamente provoca su orden de arresto por órdenes del emperador Palpatine, inmediatamente después del discurso debe huir al planeta Yavin 4, ya que ahí se encuentra el cuartel general de la rebelión, lugar en el cual ya la estaba esperando el Escuadrón Dorado para hacerse cargo de ella, historia la cual gracias a la serie animada Star Wars Rebels sabemos que continúa con la tripulación fantasma conformada por Ezra Bridger, Sabine Wren y Hera Syndulla entre otros ayudándola a llegar a Dantooine para continuar con la causa rebelde, episodio el cual termina con Big rompiendo con Cassian ya que no quiere que por su culpa se olvide del principal propósito que es la rebelión, así que se despide de él por medio de un video diciéndole que cuando hayan cumplido con su objetivo volverá a buscarlo para vivir la vida feliz que siempre han querido, pero ya sabemos cómo termina esa historia. Con eso hasta un hombre adulto puede llorar, pero no este hombre. El capítulo 10 empieza ambientado un año después, específicamente con Luthen enterándose tanto que la teniente Dedra reclutó a sus mejores hombres para buscarlo en Coruscant, como que la razón por la que el emperador Palpatine mandó a sobreexplotar el planeta Gorman es porque lleva 10 años construyendo una superarma con ayuda del científico Galen Erso, o sea el papá de una de las minitas más bellas de toda la franquicia de Star Wars, Jyn Erso, pero en eso ¡pum!
Parece que los guionistas traen prisa, ya que minutos después Luthen es visitado por Dedra en su galería de antigüedades. Ve luz de lote, la cual lo amenaza con que ya descubrió su gran secreto. Luego le advierte que el edificio está rodeado por lo que no tiene escapatoria. Y por último le dice que no pararán de torturarlo hasta que revele absolutamente todo sobre la rebelión. Así que a Luthen no le queda de otra más que aprovechar una distracción para suicidarse, por lo cual Dedra rápidamente solicita a un escuadrón médico para no dejarlo morir cueste lo que cueste. Solo que la desgraciada no vio venir que por haber desobedecido órdenes imperiales iba a ser arrestada, y para su mala suerte la conserje y prácticamente hija adoptiva de Luthen, Cleia Markey, se recontraaprieta los calzones para infiltrarse al hospital atascado de Stormtroopers para ir tras él, pero sorprendentemente no para rescatarlo, sino con todo el dolor de su corazón dejarlo morir, ya que esa es la única manera en que la rebelión podrá prosperar. El capítulo 11 empieza con el propio director Krennic interrogando a Dedra, a quien le dice que es prioridad capturar a la hija adoptiva de Luthen, Cleia, ya que por su culpa puede estar en riesgo la construcción de la Estrella de la Muerte, por lo cual Krennic inmediatamente ordena buscarla hasta en el más mínimo rincón de la galaxia, así que la minita inmediatamente se comunica en código Morse con la rebelión para pedir su ayuda. El problema es que el mensaje es interceptado por el Imperio, así que se unen a la fiesta en la cual Cleia le revela a Cassian todo lo que sabe sobre la superarma. Luego K2SO, ya totalmente modificado para estar en favor de la rebelión, aprovecha la confusión de los soldados imperiales para reventarle su mami. Y por último, otro escuadrón de soldados está a punto de entrar al apartamento de Cleia. ¡Pam! Una vez más nos dejan con el Jesús en la boca, ya que aquí termina este episodio. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo se atreve? Y de ahí nos vamos al capítulo 12 y final, el cual empieza con nuestros protas a punto de valer barriga a través de un aturdidor, solo que una vez más sus traseros son salvados por K2SO, quien les abre camino de regreso a la nave con rumbo hacia Yavin 4, planeta en el cual la ex senadora Mon Mothma le mete tremenda regañiza al rebelde Saw Gerrera, debido a que al no parar de destruir naves imperiales irresponsablemente llamó la atención de un destructor imperial, regañiza la cual es interrumpida por Andor para revelarle a los líderes de la alianza rebelde todo lo que sabe sobre la Estrella de la Muerte, solo que el reverendo desgraciado de Bail Organa, mejor conocido porque será el papá adoptivo de la princesa Leia Organa, o sea la hija de Anakin y Padme y hermana gemela de Luke Skywalker, le dice a Cassian que Luthen llevaba gran parte de su vida siendo cazado por el Imperio, por lo que seguramente esta información fue una trampa para obligar a la rebelión a salir de las sombras y masacrarlos de una vez por todas. La buena noticia es que tanto la ex senadora Mon Mothma como el general Davids confían totalmente en su palabra y lo contactan con un informante rebelde llamado Tivik, quien solicitó reunirse con Cassian en el anillo de Kafrin, ya que allí el Imperio está trasladando cristales Kyber para su superarma, que es exactamente la forma en la que inicia Star Wars Rogue One, por lo que sí, tristemente esta fue la última vez que Cassian vio a sus amigos y a su amada Bix, ya que su destino es sacrificarse junto a Jyn Erso para que los planos de la Estrella de la Muerte lleguen a manos de la princesa Leia. Pero para que no terminemos este resumen con un mal sabor de boca, dos buenas noticias. La primera es que la marrana de Dedra termina como prisionera en el complejo penitenciario Narkina 5, y la segunda que Bix resulta haber estado embarazada y dado a luz durante el tiempo que Cassian estaba dando todo por la rebelión, así que tenemos un Andor Jr. Vaya, vaya, hijo de tu puta. Sí, así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios qué calificación le das a esta serie del 1 al 10, y recuerden que pueden seguirme en Instagram, donde publico noticias y tarugada y media. Y saludos para The Danielverse, Arcadi Manuel, Estrategia 38, Norelis Guillén, José Daniel Medina, Pedro León, Hero Breakbot que dice: Miller, si me saludas, el Joker de Heath Ledger será eterno. Y Conceptos que dice: no es Vegeta ni Goku, es Killer, que es un Skrull. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, maduro, y nos vemos a la próxima.